Detente ahora mismo. No tomes esa decisión, al menos no todavía, porque si estás a punto de renunciar a alguien, si estás pensando en soltar lo que alguna vez fue amor, necesitas escuchar esto primero. Este no es un video más, es un llamado urgente a tu corazón, a tu conciencia, a esa parte de ti que aún siente, duda y recuerda. No te vayas sin entender lo que realmente está en juego. Aquí descubrirás las lecciones que pueden cambiarlo todo, porque a veces no es que el amor se haya acabado, es que no lo entendiste a tiempo. Prepárate, porque lo que vas a escuchar podría redefinir tu forma de amar o de dejar ir. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: hoy elijo amar con conciencia. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. La atracción crece cuando hay espacio, no cuando estás disponible todo el tiempo, cuando estás siempre presente, siempre disponible, siempre atento. Lo que al principio parecía encantador se vuelve predecible, y lo predecible, con el tiempo, pierde su encanto. La atracción, como el fuego, necesita oxígeno. Si lo sofocas con demasiada presencia, se apaga. Si lo dejas respirar, crece. Muchos hombres cometen el error de pensar que insistiendo, escribiendo más, estando siempre ahí, van a recuperar el interés de una mujer que comenzó a distanciarse. Pero lo que no entienden es que el deseo no se construye con presencia constante, sino con ausencia estratégica. Ella no se va porque ya no siente. Muchas veces se aleja porque ya no siente lo mismo. Y esa diferencia es vital. Ya no hay misterio, ya no hay espacio para extrañarte. No le das tiempo para pensar, para imaginar, para desear. Estás ahí todo el tiempo, como si tu valor dependiera de tu insistencia. Pero cuanto más das, menos valioso pareces, porque lo escaso es atractivo. Lo limitado despierta deseo, y tu presencia constante solo le recuerda que puede tenerte cuando quiera. Y eso mata el impulso, la emoción, la atracción. Tienes que entender que el silencio también comunica. Y a veces dice mucho más que 1000 mensajes. Cuando ella toma distancia y tú no corres detrás, cuando su mensaje no tiene respuesta inmediata, cuando nota que ya no estás tan disponible como antes, algo cambia en su mente. El contraste duele, porque antes estabas siempre ahí, y ahora no. Antes respondías en segundos, ahora demoras o no respondes. Antes su mundo giraba alrededor de tu atención, y ahora el centro se ha movido. Eso descoloca, eso intriga, eso, aunque no lo diga, despierta emociones. Y tú, en lugar de preocuparte, debes enfocarte en ti, en tu mundo, en tu valor, no como castigo, sino como estrategia de respeto hacia ti mismo. Porque tú también mereces espacio para pensar, para sentir, para decidir si realmente quieres seguir ahí. Cuando haces eso, algo en tu energía cambia. Ya no emanas necesidad, emanas seguridad. Ya no persigues. Te conviertes en alguien que elige, que observa, que valora su tiempo y su energía. Y eso, aunque no lo creas, genera un impacto mucho más profundo que cualquier frase romántica. El desapego estratégico no significa que no te importa, significa que no te desbordas, que sabes cuándo avanzar y cuándo retirarte, que no necesitas estar todo el tiempo recordándole que estás ahí, porque quien realmente siente lo recuerda solo. Y quien se aleja, muchas veces lo hace esperando ver si tú te desmoronas o si te mantienes firme. Si colapsas, confirmas que dependías de ella. Si te mantienes, se pregunta si realmente te perdió. Y esa pregunta es poderosa, porque la duda es la semilla del deseo. No le escribas para preguntar por qué se alejó. No busques llenar el silencio con explicaciones. Deja que el silencio hable por ti. Deja que la distancia haga su trabajo, porque solo ahí, en esa ausencia, ella puede confrontar su propio vacío, su propia falta, su propia confusión. Y si tú sigues ahí, sin pedir, sin reclamar, sin forzar, pero firme,
Entonces empiezas a transformar la dinámica. Ya no eres el que persigue, eres el que provoca sin decir nada, el que impacta con su ausencia, el que se hace notar sin buscarlo. Y tarde o temprano, si había algo real, volverá. No porque la buscaste, sino porque le diste espacio para extrañarte, porque tu silencio fue más elocuente que cualquier palabra, porque aprendiste que el valor no se demuestra rogando, sino retirándote con dignidad, porque entendiste que no estás para llenar vacíos ajenos mientras vacías el tuyo. Estás para ser un universo completo que se ofrece, pero no se entrega a la desesperación. Esa es la diferencia entre un hombre que ruega y uno que inspira. El primero quiere convencer, el segundo solo se aleja y deja que el deseo lo haga regresar. Número 2. Su silencio pone a prueba tu control emocional y tu valor real. Cuando una mujer se aleja y guarda silencio, lo primero que tienes que entender es que eso no es un simple acto de desconexión, es una prueba silenciosa que no se anuncia, no se explica y no se justifica. Es un examen invisible que está observando cómo reaccionas, cómo te manejas, cómo sostienes tu energía cuando ella se retira. Porque en esa ausencia aparente, lo que en realidad está haciendo es evaluarte, no con palabras, sino con distancia. Y tu forma de responder o de no responder le dice todo lo que necesitas saber sobre ti. En ese momento, muchos pierden el control, se desesperan, preguntan si todo está bien, intentan reorganizar planes, escriben con ansiedad, se muestran disponibles al instante, y cada uno de esos movimientos, aunque parezca inofensivo, comunica lo mismo: dependencia emocional. Es como si dijeras, necesito tu presencia para sentirme validado, y eso, lejos de acercarla, la aleja más, porque no hay nada que mate más rápido el interés que un hombre que se desmorona cuando no recibe atención. Ella necesita saber si tú tienes centro, si tienes equilibrio, si tu mundo se mantiene firme, aunque el suyo se aleje, porque si tú te descontrolas apenas ella se retira, ya no hay misterio, ya no hay tensión, ya no hay fuerza. Te vuelves predecible, débil, fácilmente manipulable. En cambio, si cuando ella se aleja tú permaneces en silencio, sin reclamar, sin preguntar, sin insistir, comienzas a proyectar algo distinto: poder interno, autocontrol, dignidad emocional, y eso es magnético. La prueba silenciosa es exactamente eso, un espacio donde ella quiere ver si tú actúas como un niño que ha perdido su juguete o como un hombre que no necesita rogar para ser valorado. Si tú aguantas el silencio sin romperte, si no envías ese mensaje innecesario solo para provocar una respuesta, si no haces un check-in emocional para ver si todavía está interesada, entonces demuestras que tienes una vida propia, que tu estado emocional no depende de ella y que tú también tienes opciones, prioridades y un rumbo. ¿Es difícil? Claro que sí, porque el impulso natural es querer resolver, aclarar, salvar la situación. Pero si caes en ese impulso, pierdes el juego antes de que empiece. Ella no te lo dirá, pero está midiendo tu energía, tu reacción, tu estabilidad. Y cada vez que tú no respondes al silencio con más silencio, sino con ansiedad, estás entregando tu poder. Le estás mostrando que solo necesitas un poco de distancia para perder el control. Y eso te vuelve emocionalmente predecible, incluso manipulable. Pero si mantienes el equilibrio, si respetas el espacio, si te enfocas en ti en vez de en ella, ahí comienza el cambio. Porque lo que no persigue impacta más, lo que no necesita atrae más. Y el hombre que domina sus emociones frente al silencio se convierte en un enigma, un misterio que no se puede descifrar fácilmente. Un hombre que no ruega, no explica, no exige, simplemente observa, decide y avanza. Y eso despierta curiosidad, respeto y en muchos casos, arrepentimiento. Ella empezará a cuestionarse por qué no reaccionaste como esperaba, por qué no corriste detrás,
¿Por qué no insististe? Y en ese vacío, en esa falta de respuesta, aparece una nueva emoción, la duda. Y la duda, cuando se trata de atracción, es el terreno fértil del deseo, porque quien duda empieza a imaginar, y quien imagina empieza a sentir. Ahí es donde tú ganas, no en la persecución, no en la explicación, en el dominio silencioso. Así que si ahora estás viviendo ese silencio, no lo llenes con palabras, llénalo con presencia. No lo interrumpas, mantente firme, porque esa es la verdadera prueba, saber quién eres cuando nadie te aplaude, cuando nadie responde, cuando no hay certeza. Si resistes ese momento con calma, habrás demostrado tu verdadero valor, y eso, aunque no lo diga, ella lo sentirá, y no lo olvidará. Número 3. No interpretes la distancia como desinterés, podría ser tu gran oportunidad. Cuando una mujer se distancia, la primera reacción que tiene la mayoría de los hombres es entrar en pánico. Empiezan a pensar que todo se terminó, que ya no hay vuelta atrás, que han sido reemplazados, ignorados o dejados de querer. Pero esa reacción precipitada no solo es errónea, sino peligrosa. Porque en muchos casos, ese distanciamiento no significa desinterés, significa pausa, significa evaluación, significa que algo ha cambiado en la dinámica y ahora, más que nunca, ella está observando cómo reaccionas, observando si pierdes el control, si te desesperas, si te desmoronas o si por el contrario, te mantienes en tu centro, en tu eje. Lo que muchos no entienden es que la atracción no desaparece de golpe, se adormece cuando la rutina lo invade todo, cuando ya no hay sorpresa, cuando cada mensaje es predecible, cuando la energía se vuelve monótona. La mujer no se aleja porque ya no siente, sino porque quiere volver a sentir. Y si tú, en lugar de apretar, sueltas, si en lugar de buscarla, te enfocas en ti, si en lugar de preguntar, ¿qué hice mal?, decides mejorar en silencio. Ahí ocurre algo poderoso, porque el silencio estratégico no es indiferencia, es autocontrol. Es saber que tu valor no depende de cuán presente estés, sino de lo que provocas con tu ausencia. La mayoría comete el error de insistir, de escribir más, de rogar, de dar explicaciones que nadie pidió. Y con cada intento de recuperar el control, solo consiguen alejar más. Porque lo que transmite valor no es la insistencia, sino la estabilidad emocional. Cuando tú dejas de reaccionar a cada mensaje no respondido, cuando no corres detrás del porqué, cuando no haces preguntas desesperadas, eso impacta. Porque demuestra que sabes quién eres, que no necesitas validación, que no te defines por una relación, y que tu mundo no se desmorona solo porque ella toma distancia. Ahora escúchame bien. Este no es un juego de manipulación. No se trata de fingir que no te importa. Se trata de realmente trabajar en ti, de dejar de poner toda tu energía en alguien que está dudando y redirigir esa energía hacia tu mejor versión. Sal a caminar sin esperar su mensaje. Lee ese libro que dejaste pendiente. Haz ejercicio, reorganiza tus prioridades, enfócate en tus metas. Porque la transformación que ocurre en ese silencio, en esa aparente distancia, es la que define si eres olvidado o recordado con deseo. Ella nota cuando dejas de insistir. Y al principio puede parecer que no le importa. Pero el tiempo revela, el tiempo hace que el contraste pese. Antes estabas disponible a toda hora. Ahora, desapareces con elegancia. Antes respondías en segundos. Ahora estás ocupado construyendo tu mundo. Y esa ausencia controlada, esa calma inquebrantable, empieza a generar preguntas en su mente. ¿Por qué ya no me busca? ¿Por qué no reaccionó a mi último mensaje? ¿Realmente se está alejando? Esas preguntas son el inicio de una reconexión emocional, pero solo si tú no las interrumpes con ansiedad. El hombre que entiende esto no se desespera, no busca una respuesta inmediata. Sabe que la estabilidad emocional es más atractiva que cualquier frase romántica, que la calma, el misterio y el desapego consciente son fuerzas magnéticas.
Por eso no necesita demostrar nada. No necesita discutir, solo necesita demostrar, con hechos y presencia silenciosa, que su vida sigue, que su crecimiento no depende de la validación ajena, que si ella quiere estar, será bienvenida, pero si decide alejarse, él seguirá avanzando. Y ahí ocurre la magia, porque en un mundo donde todos buscan llamar la atención, el que sabe retirarla se convierte en inolvidable, porque el verdadero valor no se demuestra con palabras, sino con presencia controlada, con inteligencia emocional, con autocontrol. Así que si hoy estás viviendo ese distanciamiento, no lo veas como un final, velo como una oportunidad, no para recuperarla a ella, sino para recuperarte a ti, porque desde ese lugar de fuerza silenciosa, todo cambia, y quien se fue, empieza a mirar de nuevo. Número 4. No pierdas tu poder si ella decide volver, manténlo con firmeza, si después de todo el silencio, de toda la distancia, de tu ausencia elegante y tu enfoque en ti mismo, ella decide volver. Ese momento es clave, porque ahí es donde la mayoría cae. Justo cuando tenían el control, lo entregan de nuevo. Un simple hola y ya están disponibles. Un mensaje inesperado y ya están otra vez respondiendo en segundos, acomodando la agenda, cancelando planes, reactivando una historia que aún no sanaron. Y eso, aunque lo entiendas con el corazón, desde la lógica emocional, es un error que te cuesta caro. Porque ahí confirmas que todo lo que hiciste fue teatro, que tu ausencia no fue fortaleza, fue estrategia, que aún estás esperando con la puerta abierta, y cuando lo haces, pierdes respeto. Tú no puedes permitir que un regreso desordenado desestabilice el mundo que tú reconstruiste con esfuerzo. Porque si ella regresa, no es para que tú vuelvas a ser el de antes. Es para que ella descubra que ahora las reglas han cambiado, que ya no te tiene asegurado, que ya no puede jugar con tu energía como antes, que si quiere volver a formar parte de tu vida, tiene que ganarse el lugar, no con promesas, no con palabras, sino con acciones. Y tú tienes que tener la firmeza para sostener ese estándar. No caigas en el entusiasmo ciego. No vuelvas a responderle con esa ansiedad que tenías antes, porque si lo haces, ella confirmará que aún estás donde te dejó, que nada cambió, que solo estabas esperando. Pero si tú le respondes con calma, sin urgencia, con tu energía enfocada, con tu agenda intacta, entonces el mensaje que recibe es completamente distinto. Ahí empieza a entender que ya no eres el mismo, que ahora tú también tienes poder, que no todo gira en torno a su presencia o ausencia. Y eso cambia la dinámica de inmediato, porque ahora ella siente que debe esforzarse, que no basta con volver, que debe demostrar. Y cuando una persona tiene que demostrar, comienza a valorar, comienza a respetar, porque lo que se consigue fácilmente se subestima, pero lo que requiere esfuerzo se cuida. Y tú, si realmente aprendiste de todo lo que pasó, no puedes volver a ser el que lo da todo por nada, el que acepta migajas, el que celebra un mensaje como si fuera una promesa. Sé firme, escucha sin necesidad de reaccionar. No te precipites a volver a lo mismo, no invites, no propongas, no te emociones, mantente en tu eje, déjala sentir que ahora el ritmo lo marcas tú, que si quiere algo contigo, tendrá que ganarse ese espacio, no con seducción, sino con verdad, con constancia, con coherencia, porque ya no estás disponible para juegos, para vacíos disfrazados de atención momentánea. Estás disponible para algo real, y eso tiene un precio: respeto. El verdadero poder no es que ella vuelva, es que tú seas capaz de decidir si esa vuelta te conviene, si ese regreso es sano, si esa presencia ahora suma. Porque si no es así, tu mayor acto de poder será no dejarla entrar de nuevo. Pero si decides permitir su regreso, que no sea como antes, que no sea automático, que no sea impulsivo, que sea lento, medido, observando más de lo que hablas, escuchando más de lo que entregas, porque quien volvió debe demostrar por qué merece estar.
ella lo notará. Y si realmente le importas, lo aceptará. No porque le estés poniendo barreras, sino porque entenderá que ya no puede volver como si nada. Que ahora hay estándares, límites, respeto propio. Y eso, aunque desafiante, también es profundamente atractivo, porque le muestra que ya no eres el hombre que se conforma, sino el que elige. Y quien elige siempre es más deseado que quien ruega. Así que mantente firme, porque si vuelve y tú no te mueves, el poder ya cambió de manos. Y ahora quien tiene que ganarte es ella. Número 5. Si no regresa, en realidad te está liberando. Si no vuelve, también ganaste. Aunque ahora duela, aunque parezca una derrota, aunque tu ego grite que algo hiciste mal, la verdad es que cuando alguien no regresa, te está haciendo el favor más grande que podrías recibir. Porque quedarse con quien no te elige una y otra vez es mucho más destructivo que soltar y seguir. El rechazo, por más cruel que se sienta, también es protección, también es dirección. Te está apartando de algo que no era para ti, aunque en tu mente lo hayas idealizado. Tú hiciste lo que estaba en tus manos, diste lo mejor de ti. Mostraste interés, presencia, entrega, y aún así no volvió. Eso ya no habla de ti, habla de ella, de su falta de madurez emocional, de su desconexión, de su propio caos interno. Tú no puedes seguir midiéndote por la incapacidad de otro para reconocerte, porque si alguien no regresa después de ver todo lo que tú diste, esa persona no perdió el interés, perdió la visión. Y tú ganaste algo más valioso que su compañía: claridad. La vida tiene formas muy sutiles y a veces dolorosas de protegernos. Cuando alguien se aleja definitivamente, aunque tú lo percibas como abandono, en realidad es un desvío. Te están apartando de algo que iba a drenarte, que iba a estancarte, que no te iba a permitir crecer. Y aunque al principio el vacío duele, ese espacio que queda libre se convierte en el terreno fértil donde empiezas a construir una nueva versión de ti. Una versión que ya no ruega, que no mendiga amor, que no se arrodilla por atención. Una versión que elige su paz por encima de cualquier vínculo a medias. Agradece la lección, porque cada ausencia te muestra quién eras, quién permitías ser, qué partes tuyas entregabas sin condiciones. Y ahora que no está, ahora que te enfrentaste al silencio total, tienes el regalo más valioso a ti mismo. Sin distracciones, sin ilusiones rotas, solo tú y tu proceso. Porque cuando dejas de esperar a alguien que no vuelve, empiezas a avanzar con más fuerza hacia ti, hacia tu propósito, hacia tus sueños, hacia tu crecimiento. Muchos creen que ganar es recuperar a quien se fue, pero ganar también es no tener que volver a perderte por nadie. Es no tener que adaptarte a alguien que no te eligió con firmeza. Es no quedarte esperando a quien nunca tuvo la intención de quedarse. Ganaste al descubrir que tu valor no está en la validación externa. Ganaste al no permitir que un rechazo definiera tu autoestima. Ganaste al dejar que la vida saque de tu camino lo que tú no tuviste la fuerza de soltar a tiempo. En vez de preguntarte por qué no volvió, empieza a preguntarte por qué tú pensabas que necesitabas que volviera. ¿Qué parte de ti aún cree que necesitas ser elegido para sentirte suficiente? Esa es la verdadera raíz, y al sanarla, todo cambia. Porque dejas de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro, y desde ahí, desde esa plenitud silenciosa, es donde empiezas a atraer relaciones diferentes, más auténticas, más equilibradas, más reales. No es tu tarea convencer a nadie de quedarse. Tu tarea es crecer tanto, tan fuerte, tan claro, que quien no pueda estar a tu altura se aleje solo. Que no te quepa duda, si alguien no volvió, no lo tomes como pérdida, tómalo como redirección, porque hay caminos que solo se abren cuando cierras puertas que no te llevaban a ningún lugar. Y tú estás hecho para avanzar, no para quedarte detenido esperando migajas emocionales. Así que levanta la cabeza, respira profundo y sigue, porque quien no regresa, te libera.
y quien se queda debe merecerte. Número 6. Callar en lugar de reaccionar cambia completamente el juego. Cuando alguien te hiere, te ignora o actúa con frialdad emocional, lo primero que tu ego quiere hacer es hablar, justificarse, exigir una explicación, decir cómo te sientes, pedir respuestas. Pero eso, aunque parezca liberador, es exactamente lo que le da más poder a quien se aleja. Porque mientras tú hablas, suplicas o reclamas, estás mostrando que te afecta. Y cuando la otra persona sabe que aún tiene la capacidad de alterarte, entonces controla la dinámica. Tu reacción es su victoria, tu necesidad es su trono. Por eso el silencio no es debilidad, es una declaración de poder. Cuando eliges callar, cuando decides no responder, no explicar, no entrar en juegos emocionales, estás rompiendo el ciclo. Estás interrumpiendo un patrón que ella probablemente ha usado con otros, provocar una reacción, recibir atención, reafirmar su importancia. Pero tú no, tú desapareces. Y en ese silencio se produce algo que las palabras jamás podrían lograr: incertidumbre. Porque cuando no reaccionas, no das señales claras, y lo que no se entiende se piensa más. Lo que no se puede descifrar, inquieta. Y esa inquietud vale más que cualquier discurso. Ella esperaba que te alteraras, que la buscaras, que le pidieras una explicación. Pero no lo haces. Y eso no solo cambia el juego, lo reinicia por completo, porque ahora la pregunta ya no es si tú estás sufriendo, sino por qué no muestras señales de sufrimiento. El silencio se convierte en un espejo incómodo que le devuelve su propia imagen. De pronto, ya no eres tú quien busca respuestas, es ella quien empieza a tener preguntas. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué no reaccionó? ¿Realmente se cansó? ¿Acaso ya no le importo? El error más común que se comete en momentos de dolor emocional es tratar de resolver el conflicto hablando, mandando mensajes, subiendo indirectas, buscando que el otro sienta lo mismo que tú estás sintiendo. Pero eso solo demuestra carencia. El verdadero impacto viene cuando desapareces con elegancia. No bloqueas, no discutes, no lanzas frases pasivo-agresivas, solo te vas, sin drama, sin avisos, sin escenas, porque el silencio no es vacío, es presencia comprimida, y el que sabe usarlo no necesita levantar la voz para dejar huella. Cuando no reaccionas, obligas a la otra persona a enfrentarse a su propia conciencia, a revisar sus actos, a sentir el eco de su decisión, porque todo acto que no encuentra resistencia genera espacio para el arrepentimiento. Y ese espacio es donde el recuerdo de lo que fuiste comienza a pesar. Nadie extraña lo que nunca desaparece. Nadie valora lo que nunca falta. Y el silencio, más que una ausencia, es un mensaje encriptado que dice: te di todo y aún así me fui. Ese tipo de mensaje no se borra fácilmente. No subestimes lo que una persona siente cuando se da cuenta de que perdió a alguien que no hizo escándalo, que no rogó, que no se rebajó a pelear, porque mientras los demás luchan por ser escuchados, tú eliges ser comprendido en tu ausencia. Y eso no solo genera respeto, también despierta una atracción diferente, la del enigma, la del que no necesita ser comprendido para seguir su camino. Porque quien no habla no es porque no sienta, es porque ya decidió no desgastarse. Así que si ella se alejó, si jugó con tu entrega, si pensó que ibas a rogar como todos los demás, cállate, no respondas, no persigas, que tu silencio haga el trabajo, que el vacío hable por ti, porque lo que no se dice se siente más fuerte. Y cuando ella note que tú no estás reaccionando como los demás, cuando entienda que tu energía no está disponible para el drama, comenzará a pensar. Y en ese pensamiento, en ese remordimiento silencioso, descubrirá algo que quizás no esperaba, que tu ausencia pesa más que cualquier palabra que hubieras dicho. Número 7. Cuando desapareces, te conviertes en un enigma irresistible. Cuando estás siempre ahí, disponible, escribiendo primero, reaccionando a cada historia, pendiente de cada movimiento suyo,
te vuelves parte del paisaje. Ya no eres sorpresa, ya no despiertas emoción. Eres simplemente algo predecible, y lo predecible nunca es deseado por mucho tiempo. Pero cuando desapareces, algo cambia. Cuando te vas sin drama, sin rencor, sin explicaciones, comienzas a convertirte en un misterio. Y un misterio siempre tiene más peso que una certeza, porque lo que no se puede controlar, lo que no se entiende, lo que no se tiene seguro, se piensa más, se siente más. Ella estaba acostumbrada a tenerte ahí, a que reaccionaras, a que la buscaras, a que fueras tú el que mantenía viva la conexión. Pero ahora todo está en silencio. No escribes, no miras sus historias, no comentas, no das señales. Y esa ausencia no solo se nota, se siente. Porque donde antes había una constante presencia emocional, ahora hay un vacío. Y ese vacío empieza a incomodar, a doler, a generar dudas. No porque tú estés tratando de manipular, sino porque dejaste de alimentar lo que antes era seguro. Y lo que deja de ser seguro se convierte en una amenaza para el ego. La mente humana está diseñada para valorar más lo que no tiene. Y si tú dejas de estar presente, si desapareces con elegancia y firmeza, pasas de ser una opción garantizada a ser una posibilidad incierta. Y en esa incertidumbre es donde nace la atracción. Ya no puede predecirte. Ya no sabes si aún estás ahí, si estás con alguien más, si la olvidaste, si estás mejor sin ella. Y todas esas preguntas no las responderás tú, las responderá ella sola, pensando, sintiendo, y ahí es donde recuperas tu poder, no en la insistencia, sino en la ausencia. La clave está en no intentar llamar su atención. No hagas publicaciones indirectas, no subas fotos esperando una reacción, no des likes como quien lanza migajas para que vuelva. Desaparece, literalmente, deja de interactuar. Que no sepa nada de ti, que no pueda anticiparte, que no tenga acceso a tu mundo, porque cuando no hay acceso, hay misterio. Y cuando hay misterio, hay atracción, porque lo que no se muestra, se imagina. Y lo que se imagina se siente más fuerte que lo que se ve todos los días. Ella empezará a revisar tus redes, a buscar señales, a mirar si subiste algo, si estás online, si apareces en algún lugar. Comenzará a prestarte más atención en silencio que cuando tú estabas gritándole con tu presencia que la querías de vuelta. Porque cuando te vuelves un misterio, ella ya no puede mantenerte en la categoría de seguro. Y cuando algo deja de ser seguro, comienza a generar ansiedad emocional. La misma ansiedad que tú sentías antes, ahora se invierte. Y lo más poderoso es que no tuviste que hacer nada, solo desaparecer, solo no reaccionar, solo no estar, porque la ausencia tiene una fuerza que las palabras jamás alcanzarán. El silencio genera duda, la duda genera pensamientos. Y los pensamientos, cuando son repetitivos, se convierten en emociones. Así es como ella empezará a extrañarte. No porque le dijiste algo impactante, sino porque ya no estás. Porque lo que antes estaba siempre ahí, ahora es solo un recuerdo que empieza a doler. Mientras tanto, tú no estás esperando. Estás creciendo, estás enfocado, estás mejorando tu vida. No lo haces para que ella vuelva, lo haces porque ese es el nuevo tú, un hombre que no necesita rogar, que no necesita convencer, que no necesita perseguir para ser deseado. Tu ausencia habla por ti. Tu misterio crea una narrativa silenciosa en su mente que ninguna conversación podría reemplazar. Y si hay algo real, ella volverá, no por presión, no por culpa, sino porque no soporta seguir imaginando un mundo donde tú ya no estás disponible. Porque lo que no se tiene, se desea, y lo que se desaparece con elegancia, se convierte en imposible de olvidar. Número 8. El desapego emocional rompe el ego de quien creyó tenerte seguro. El desapego es la forma más silenciosa y poderosa de recuperar tu valor. No se trata de ignorar, no se trata de fingir que no te importa. Se trata de no necesitar, de dejar de buscar aprobación,
de comprender que tu paz vale más que cualquier mensaje, que cualquier presencia inestable, que cualquier intento de manipulación emocional. Y cuando logras eso, cuando por fin dejas de vivir con la ansiedad de una respuesta, con la ilusión de un regreso, algo dentro de ti se libera, y al mismo tiempo, algo en ella se rompe su ego, porque mientras tú estabas ahí, atento a cada movimiento, esperando sus historias, reaccionando a sus mensajes vacíos, ella sentía que tenía poder sobre ti, porque sabía que bastaba con reaparecer un poco, con una palabra dulce, con una mirada disfrazada de arrepentimiento, para que tú volvieras. Pero ahora no, ahora tu energía cambió, ya no eres el mismo, ya no te mueve su atención, ya no te ilusiona una señal ambigua. Ahora observas desde la calma, desde el centro, desde una versión de ti que no necesita confirmaciones para sentirse valioso. Y eso, aunque no se diga, la desestabiliza, porque el ego no soporta perder influencia, porque el ego quiere tener opciones, incluso si no las valora. Y cuando tú decides romper esa dinámica, cuando ya no te dejas llevar por el juego de te doy y te quito, que me acerco y me alejo, ella empieza a sentir que perdió algo que no sabía cuánto le importaba hasta que ya no lo tenía. Porque cuando tú te desapegas, cuando dejas de correr detrás, cuando ya no reaccionas, generas algo que antes no existía, imprevisibilidad. Ella ya no puede anticiparte, ya no sabe si estás pensando en ella, ya no entiende por qué no caíste en la trampa de siempre, por qué no respondiste, por qué no reaccionaste a esa historia con doble sentido, por qué no hiciste la pregunta que siempre hacías. Y en ese vacío, en ese silencio emocional, el ego comienza a fragmentarse, porque se da cuenta de que ya no tiene control, que tú ya no estás a su merced, que ahora el juego terminó, porque uno de los dos decidió no jugar más, y tú mientras tanto sigues, no fingiendo frialdad, sino construyendo estabilidad. Porque el verdadero desapego no es dejar de sentir, es dejar de mendigar, es poder mirar a quien se alejó y decir, ya no me afecta. Y desde ahí, desde esa posición de autocontrol, de equilibrio emocional, de amor propio sólido, te conviertes en algo que no se puede manipular. Y lo que no se puede manipular se empieza a desear desde otro lugar, no desde el capricho, sino desde la duda, desde la curiosidad, desde la sensación de pérdida. No reacciones a las provocaciones, no caigas en indirectas, no expliques, no despistas. Tu silencio es suficiente. Tu calma ya dice lo que antes gritabas con mensajes, y mientras más firme seas, más claro se vuelve el mensaje. No necesito que vuelvas, pero si lo haces, tendrás que ganarte de nuevo lo que antes tenías gratis. Porque el que se desapega no cierra la puerta con rencor, la cierra con dignidad. Y eso es lo que más desconcierta al ego, no poder usar el mismo acceso que antes. Ella empezará a mirar tus movimientos, a leer entre líneas, a pensar en ti más de lo que admite. Y tú no harás nada. No por orgullo, sino porque ya elegiste un camino diferente. Porque ya no estás dispuesto a reducirte para encajar. Porque ya no esperas validación de quien no supo ver tu valor en su momento. Ahora solo avanzas. Con firmeza, con conciencia, con paz. Y si algún día vuelve, no será por capricho, será por necesidad emocional, porque el desapego rompió su ego, y porque tú, sin buscarlo, te convertiste en el premio que nadie puede tener sin merecerlo. Número 9. Si vuelve, que sea ella quien demuestre que está a tu altura. Si regresa, que sea ella quien lo demuestre. Porque tú ya no eres el mismo. No eres ese hombre que estaba dispuesto a aceptar migajas emocionales, a justificar ausencias, a adaptarse a los vaivenes de alguien que no sabía lo que quería. Ahora sabes lo que vales, sabes cuánto te costó reconstruirte, cuánto te dolió el silencio y cuánto aprendiste del vacío que dejó. Por eso, si vuelve, no basta con un te extraño, con un mensaje nostálgico, o con un intento de reconectar como si nada hubiera pasado. Esta vez, el que elige eres tú.
porque su regreso no es garantía de nada. Que vuelva no significa que cambió, ni que entiende lo que perdiste, ni que valora lo que ahora eres. A veces vuelven por costumbre, por curiosidad, por necesidad momentánea. Pero tú no estás para completar vacíos ajenos. Estás para compartir tu vida con alguien que sepa sostenerla. Y si ella realmente quiere volver, tiene que demostrarlo con hechos, no con palabras bonitas. Tiene que ganarse lo que antes tuvo sin esfuerzo, porque tu amor ya no es automático. Ahora tiene un precio: coherencia, constancia y respeto por tu evolución. No le pongas las cosas fáciles, no te acomodes apenas aparezca, no reacciones con entusiasmo inmediato. Mide su energía, observa si sus actos reflejan madurez, si hay reparación verdadera, si está dispuesta a construir desde donde todo se quebró. Porque si tú caes otra vez en lo mismo, si vuelves a entregarte sin filtros, sin pausas, sin claridad, entonces habrás aprendido nada. Y habrás mandado el mensaje más peligroso de todos, que tu valor sigue siendo negociable. Ella tiene que entender que tu vida siguió, que mientras ella dudaba, tú crecías, que mientras ella callaba, tú te encontrabas, que mientras ella no te elegía, tú decidiste elegirte a ti. Y eso tiene que sentirse, en tu mirada, en tu ritmo, en tu actitud. Ya no estás disponible para amores tibios, para atenciones inconstantes, para regresos sin intención real. Si vuelve, que lo demuestre, que se esfuerce, que insista. No como castigo, sino como requisito básico para quien quiere estar en la vida de alguien que ya no acepta menos de lo que merece. Y tú, mantente fiel a tu progreso, a tu nueva versión, a la calma que construiste, a los límites que ahora te protegen. No permitas que un simple gesto del pasado desordene todo lo que lograste desde que te alejaste. Tu progreso es sagrado. No lo negocies por un poco de atención. No sacrifiques tu paz por la emoción de sentirte deseado otra vez. Porque el deseo es fácil. Lo difícil es que alguien decida quedarse, construir y respetar tu proceso. Hazle ver que ya no puede volver bajo sus antiguas condiciones. Que si quiere un lugar, ese lugar ya no está donde lo dejó. Ahora tiene que subir, tiene que esforzarse, tiene que merecerlo. Porque el verdadero amor no se suplica, se honra, y si alguien regresa de verdad, lo demuestra con su presencia firme, con acciones claras, con un compromiso que no se dice, se nota. Y si no lo hace, entonces su regreso no era sincero, era solo nostalgia. Y tú no puedes hipotecar tu crecimiento por un recuerdo bonito. Así que si aparece otra vez, mírala con nuevos ojos, con la sabiduría que da el dolor, con la firmeza que da el silencio y con la claridad que da el amor propio. Esta vez no te conformes con promesas, exige coherencia. Y si no la hay, suelta. Porque no todo lo que vuelve merece quedarse. Pero si lo demuestra, entonces, y solo entonces, considera abrir la puerta. No por debilidad, sino porque ahora sabes que tú decides bajo qué condiciones alguien entra a tu vida. Y ese poder, ya nadie te lo quita. Número 10. El verdadero valor de un hombre está en lo difícil que es reemplazarlo. Tu valor no se mide por cuánto das, por cuánto insistes, ni por cuánto estás dispuesto a quedarte. Se mide por lo difícil que eres de reemplazar. Porque cualquiera puede estar presente, pero pocos pueden dejar una huella tan profunda que incluso en su ausencia se sigan sintiendo. Y eso no lo consigues rogando, ni siendo siempre disponible, ni acomodándote a lo que el otro quiera. Eso lo logras cuando haces de ti mismo alguien tan completo, tan centrado, tan enfocado, que perderte duele, que soltarte se sienta como una decisión que jamás debió tomarse. Lo que está siempre ahí pierde valor. Es ley humana. Cuando alguien sabe que puede tenerte con solo chasquear los dedos, deja de luchar por ti. Pero si tu silencio deja espacio, si tu ausencia provoca preguntas, si tu energía ya no está disponible como antes, entonces empiezas a volverte inolvidable.
porque lo que no se puede tocar se imagina, lo que no se puede tener se idealiza, y lo que no se puede reemplazar se extraña. Ahí es donde tú ganas, no por presencia, sino por escasez, no por esfuerzo, sino por elegancia. Tienes que entender que no fuiste uno más, fuiste único. Pero para que eso se note, necesitas alejarte. Necesitas romper ese patrón de siempre estar ahí, de siempre responder, de siempre estar disponible. Porque mientras sigas esperando, sigues rebajando tu valor. Pero si te enfocas en ti, si empiezas a avanzar sin mirar atrás, si inviertes tu energía en tus metas, en tu cuerpo, en tu mente, en tu entorno, entonces ocurre la transformación. Ya no eres alguien que espera, eres alguien que crece. Y eso, aunque ella no lo diga, se siente. Ella empezará a comparar, a buscar algo similar, a medir lo nuevo con lo que tú eras. Y es ahí donde tu huella se vuelve pesada, porque tal vez encuentre a alguien más atractivo, más divertido, más disponible, pero no encontrará tu energía, no encontrará tu profundidad, no encontrará ese algo que solo tú tenías, porque eso no se puede copiar ni reemplazar. Y cuanto más busque afuera, más se dará cuenta de lo que perdió, porque el verdadero impacto no se nota en tu presencia, se nota cuando ya no estás. Y tú, mientras tanto, no miras atrás, porque tu valor ya no se negocia, ya no se entrega sin condiciones, ya no se desperdicia en quien no supo verlo. Cada paso que das hacia tu mejor versión es una declaración silenciosa. No cualquiera puede estar conmigo. Y esa frase, aunque no la digas, se siente. Porque tu nueva actitud ya no ruega, ya no persigue, ya no se conforma. Solo observa, elige y sigue. Y eso te vuelve escaso. Y lo escaso siempre es más valioso. Haz de ti alguien que, cuando se va, deja un eco. Que no necesita hablar mal de nadie, ni dar explicaciones, ni cerrar puertas con drama. Solo te vas, en silencio, en paz, pero con una presencia tan poderosa que incluso tu sombra pesa. Porque cuando tú construyes valor interior, los demás comienzan a notarlo cuando ya no estás, cuando ya no contestas, cuando ya no buscas, cuando ya no buscas, cuando ya no insistes. Y ahí comienza el verdadero arrepentimiento, el de quien se da cuenta de que nunca fue reemplazable, solo mal valorado. No se trata de venganza, se trata de evolución, de elegirte, de dejar de perseguir personas para empezar a perseguir tu propósito, de comprender que tu mayor poder no es lo que das, sino lo que inspiras. Y si logras eso, si te conviertes en alguien difícil de olvidar, entonces ya ganaste, porque no habrá comparación que te borre, no habrá reemplazo que te iguale, y no habrá regreso que no tenga que esforzarse para volver a ganarse un lugar en tu vida. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios: hoy elijo amar con conciencia. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.